Muy buenas tardes, desde donde sea que nos estén viendo. Esta vez les traigo a un hermano de la patria uruguaya. Vamos a hablar con el escribano y profesor Bruno Acosta Pastore acerca de política, de ciencias políticas y nada más y nada menos que del sistema político que está vigente en la Argentina, en Uruguay y en buena parte de Occidente, que es la democracia. Así que vamos a hablar de este tema y aprovecho para saludarlo a Bruno. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo estoy bien y espero que tú también lo estés. Muy contento de estar contigo aquí hablando de ciencia política. Aquí nos saluda Ítalo, que si no me equivoco es de Chile, ¿verdad? Ahí, Ítalo, te pido que lo digas entre los comentarios. Si es así, ya estamos tres, tres patrias hispanoamericanas. Muy bien. Lo que vamos a hablar hoy el objeto de esta charla, que es la primera y espero que sea la primera de muchas donde esté invitado Bruno, vamos a hablar del libro de Bruno. Bruno publicó un opúsculo el pasado 2024 titulado Esencia de la Democracia. Así que vamos a hablar de este libro, pero antes tenemos que presentar a nuestro invitado. Les cuento entonces que Bruno Acosta Pastore nació en San Felipe y Santiago de Montevideo, República de Uruguay, el 13 de noviembre de 1994. O sea, te llevo 11 años. Bruno es escribano público por la Universidad Católica de Uruguay. Desde hace un lustro es profesor de Derecho y Ciencias Políticas. Ha dictado también clases de historia a nivel del liceo y a nivel particular. Es fundador de la revista digital Verdad y del canal de YouTube Movimiento Verdad. Ha colaborado con diversas publicaciones, como la página web Nacionalismo Católico San Juan Bautista y el mensuario uruguayo Nación. Además, en su canal de YouTube difunde opiniones sobre la realidad social y política uruguaya. Habló de la Agenda 2030 y su impacto en Montevideo, que es la capital de Uruguay. Entre otros temas, ha tocado también la caída de la natalidad y su relación con la ideología feminista. Otros de sus videos se vinculan al tema de la eutanasia. Alertó sobre la promoción del lesbianismo desde la cultura y el deporte. Ha comentado puntos de la historia de Uruguay en torno a los años 70 del siglo XX. En su canal de YouTube, además, ha hablado sobre la evangelización de América, de la masonería, tema respecto del cual muchos divulgadores de YouTube no quieren hablar o incluso hablan a favor. Ha realizado críticas a la ideología libertaria en la persona de Murray Rothbard. Recordemos que este ideólogo está a favor de la venta de órganos, de la venta de niños, e incluso de decir que los padres podían dejar morir a sus hijos. Recientemente hizo un comentario de José Antonio Primo Rivera, patriota español, al cumplirse el nuevo aniversario de la fundación del movimiento creado por él, la Falange. Publica con cierta asiduidad en relación a temas internos de la política argentina, como el gobierno de Milei, la nueva derecha. Y finalmente, podemos decir que combina y articula sus reflexiones sociales con contenidos católicos. Así que hoy lo hemos invitado a hablar de su libro. Fue entrevistado hace poco por este libro titulado Esencia de la Democracia. Fue entrevistado por TV1. Así que mi primera pregunta, Bruno, y ahí disparo, es ¿qué es lo primero que tenemos que saber para poder entender tu libro Esencia de la Democracia? Mi libro, o mejor dicho, como me gusta llamarlo a mí, mi opúsculo, porque es un libro pequeño, un libro corto, de eso podemos hablar también más adelante. Esa cuestión formal o de forma no fue accidental. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es que es un libro, como yo digo también en el prólogo, de carácter didáctico, de carácter elemental, y en ese sentido sirve para las personas que quizá por primera vez se acercan al tema de la democracia para que en un primer lugar sepan lo que es la democracia,
es una palabra tan cacareada, tan repetida, sobre todo repetida por el bando, por así decir, enemigo, con un concepto encomiástico, pero que no se sabe bien qué es, o por lo menos no nos detenemos lo suficiente a saber lo que es. Entonces el libro responde, en primer lugar, ¿qué es la democracia? Y en segundo lugar, y en forma concomitante, da cuenta de cómo eso que se está describiendo, que es la democracia, es contraria a la sana filosofía política y al catolicismo. Fue una reflexión que al ir escribiendo el opúsculo se fue imponiendo prácticamente por sí sola. Es decir, presento lo que es la democracia, acto seguido, de forma natural, digo, concluyo que la democracia es contraria a la sana filosofía y al catolicismo. Es decir, por resumir lo que acabo de comentarte, el libro es propicio para tener en pocas páginas una visión sobre lo que es la democracia y a su vez concluir, ir viendo cómo uno se va concluyendo de que la democracia es contraria a la sana filosofía política y al catolicismo. No sé si respondo a tu pregunta o querés que haga hincapié en algo más. No, por supuesto. Justamente la idea es, creo que esto lo hemos hablado cuando hemos tenido oportunidad de conocernos hace poco, que hay como una vocación también pedagógica en tu libro. Creo Exacto. que en ese sentido es algo muy interesante. Contanos un poquito más, ¿cómo es eso? ¿Qué es ¿En qué sentido hay un deseo de explicar este tema, una cuestión pedagógica? ¿Nos podés desarrollar? Claro que sí. Hay, por un lado, excelentes libros acerca del tema y eminentemente estoy pensando en los libros de nuestro común maestro, el doctor Antonio Caponeto, que tiene 4 tomos dedicados a la democracia, 3 de ellos al menos, y sobre todo 2 de ellos, tomos muy largos de varias páginas, es decir, él encara el tema de forma absolutamente pormenorizada. Entonces, yo por un lado, después de leer esos libros, por supuesto a otros autores, me di cuenta de que, por un lado, decía, estaba bueno, y sobre todo por los tiempos que corren, escribir un opúsculo o un manual o algo más elemental para el lector más disperso de los tiempos que corren o el lector que no está tan acostumbrado a la lectura de los tiempos que corren. Tú fíjate que yo he tenido, este libro tiene pocas páginas y yo he sabido de personas, incluso profesionales, universitarios, que no lo han leído ni mucho menos en un día o en 2 días o en unas horas. Les ha costado la lectura. O sea, por más que es un libro corto, las personas les ha costado, incluso profesionales. ¿Qué quiero decirte con esto? Me parecía necesaria pasar en limpio, de forma más resumida, esta idea de qué es la democracia y de por qué la democracia en una palabra es mala. Eso por un lado. Y por otro lado también, fruto de mi vocación docente, yo doy clase de ciencia política hace 5 años, doy este tema de la democracia, ya tenía en ese sentido algo armado al respecto y fue pulirlo, pasarlo en limpio, complementarlo en este manual, en este opúsculo. Entonces, un poco viene por ahí. También tengo esa vocación en ejercicio docente y eso también me hizo ver esta necesidad, creo yo, que había para que nuestras personas, las personas, nuestro bando, las personas nacionalistas tuvieran una buena herramienta y a su vez también, ¿por qué no?, las personas de buenas intenciones que no estuvieran propiamente en nuestro bando. Así que esa es un poco la idea didáctica, pedagógica que yo tuve con este libro. Me parece espléndido. Con esto me has contestado la pregunta que yo te estaba por hacer, que te iba a decir, ¿cómo surgió en ti la idea de escribirlo, este opúsculo? Y lo estás diciendo, a ver si logro interpretarte bien, que había excelentes obras disponibles, pero faltaba como el eslabón que conectara al neófito, al que acaba de entrar en el tema, con esas excelentes obras y
tú aspiras a que tu libro ocupe ese eslabón, ocupe ese peldaño intermedio que permita conectar a alguien que de repente le dicen, la democracia tiene problemas, tiene inconvenientes, y que por ahí un libro es demasiado, esos ladrillos que ya conocemos es demasiado, pero un opúsculo sería más accesible. ¿Te he interpretado bien? Perfectamente, porque aparte, por supuesto que en mi libro, en mi librito, en mi opúsculo, se citan las obras de estos autores, por ejemplo, de Antonio, de nuestro querido maestro, y entonces la persona que se interese en el libro, se interese en el tema que le guste, por supuesto que es propedéutico en el sentido de que va a, si quiere profundizar, va a ir a buscar y a leer esas obras. Pero como tú bien dijiste, lo dijiste con una palabra que yo no utilicé y está buena, y ni siquiera, digamos, lo había pensado de esa manera, lo había bajado a tierra de esa manera. Es un eslabón, está bueno ese concepto. Viene a ser como un eslabón para luego el que quiera puede profundizar. Un eslabón, si se quiere, que faltaba. Así que me gustó mucho. El concepto es exactamente lo que yo busco y bueno, Dios mediante se podrá lograr. Genial. Te cae bien el eslabón siempre y cuando no hablemos del eslabón perdido, ¿no? Por supuesto. Claro. No estamos hablando Estaba pensando de eso. que es un concepto que vos manejás mucho con el tema del evolucionismo. Por eso. A mí no se me había ocurrido. Claro. No estamos hablando de eso. Bien, entonces el otro punto que nos lleva es, hago esta pequeña reflexión y te doy la palabra, que hoy cuando se analiza políticamente, yo obviamente lo que más escucho es el análisis político argentino, pero en todos lados uno dice, no, bueno, la democracia es como algo que se da por sentado, claro. Es algo que no se discute, no se lo pretende cambiar, es una premisa intocable y a lo sumo en algunas entrevistas puede haber alguien que diga hay que cambiar algunas cosas del sistema, pero nadie se anima a hablar del sistema como tal, mucho menos a hacer una crítica. ¿Cómo conectamos esta observación con tu libro? Tiene muchas conexiones. Tú fíjate, y es algo que comentábamos en su momento en la entrevista que vos dijiste con Soaje Pinto en TLV1, tú fíjate que hay un apartado de este opúsculo que se llama La religión democrática. Y comienza diciendo y citando una frase de Georges Bourdieu, es un pensador francés que tiene un libro que se llama La democracia, y él dice, esto lo dice literalmente, dice, la democracia es hoy una religión y accesoriamente una forma de gobierno. Es decir, él admite, es un autor demócrata, que la democracia es una religión. Las religiones tienen sus dogmas, los dogmas son incuestionables. En este caso, estamos hablando de un dogma, la democracia entonces se yergue como un dogma de tipo político, religioso, incuestionable. Entonces, viene un poco por ahí. Esto ha sido bastante evaluado. Me acuerdo también unas palabras en la revista Verbo de Gambra, el español, también quejándose y analizando cómo la democracia se ha elevado a una suerte de religión. Todo aquel que ose cuestionarla, prácticamente que dice él palabras más, palabras menos, pero que es sometido a un escarmiento, por no decir a la hoguera. Entonces, hay mucho de eso, por supuesto, y creo yo que en buena parte, en la gente bien intencionada, en la gente de bien, se debe al desconocimiento. Podemos hablar de ciertos personajes, ciertas personas, no sé, vinculados, por ejemplo, a la masonería, que realmente ven a la democracia como el mejor de los sistemas políticos posibles y como una religión. Pero muchísimas personas de bien, la gran mayoría diría yo, quizás no cuestionan la democracia porque no conocen otra cosa, porque no han estudiado el tema. Entonces, esa es un poco la idea de este opúsculo. Esto es la democracia.
Y esta democracia no es buena. Con mucha generosidad, Marcelo Breide, de la librería, del Centro Guadalupano, Librería Don Quijote, me comentaba, no sé si al final publicó ese texto, en el cual él decía, este libro de Bruno es un puñal doctrinario, decía él, muy generosamente. Entonces, el puñal doctrinario está, la democracia en este libro, para la gente que no la conozca, que no conozca lo que es, que nunca haya estudiado, de alguna manera se destruye, se da cuenta cómo es mala. Claro, las críticas me han llegado y me han dicho, por lo menos una persona amiga, me dijo, bueno, pero también deberías construir algo. Bueno, ¿qué alternativas presentás? Y ese sería un segundo proyecto que yo puedo tener, que lo hablaba con Suaje en su momento también en Buenos Aires, que sería, además de Topúsculo, presentar otro que se llame Alternativas a la Democracia. Pero bueno, vamos paso a paso. En este primero se destruye la democracia, de alguna, por decirlo muy feamente, pero que se entienda. En un segundo paso, este año, el que viene, el otro, se hará las alternativas que hay. Pero creo que igualmente es un primer peldaño que hay que escalar. Por supuesto, me parece muy gráfica la expresión de Marcelo Breide Oveida, que aprovechamos para saludarlo. Yo también tengo el gusto de conocerlo. Realmente es excelente, ¿no? La frase. Sí. Y por otro lado, a mí me ha pasado algo parecido, de que cuando uno hace críticas, te dicen, bueno, pero ¿qué propones? Y yo creo que eso no está mal, por supuesto hay que proponer algo, pero a veces eso puede ser, no sé si es el caso de que te ha tocado vivir a ti, a veces eso de, bueno, ¿qué propones? Suele ser una falacia. Es decir, suele ser un recurso de alguien que no puede entender la idea que tiene, y entonces, como está visto que la mejor defensa es un buen ataque, viste como el boxeador que está en la esquina y le están pegando y bueno, intenta salir de esa esquina diciendo, cambiando de tema. En realidad, uno puede perfectamente decir, bueno, yo critico esto y otro día hablaré sobre la alternativa, pero nadie puede invalidar mi crítica por el hecho de que yo no presente una alternativa. Por otro lado, vos la alternativa la vas a plantear con los que estén de acuerdo con la alternativa. No vas a decirle a alguien que no está de acuerdo tu alternativa porque sería perder el tiempo, ¿no? Aquí, parafraseando lo que estamos diciendo, dicen que es necesario limpiar el lienzo antes de hacer una obra, ¿no? Perfecto. Excelente frase también. Sí, claro. Sí, es una buena imagen. Ahora, yendo concretamente a tu libro, ¿qué es lo primero que te gustaría a ti decirnos del libro? ¿Cómo te gustaría presentarlo, desarrollar sus ideas? ¿Por dónde nos dejarías a nosotros ver cuál es el desarrollo del libro, su columna vertebral, si se puede decir? Bueno, claro, está bueno, está muy bueno lo que me preguntás, lo que me sugerís. Me parece que no hay mejor manera, o por lo menos es una manera muy buena que se me ocurre, ir planteando los distintos capítulos o apartados que tiene el libro, como para que las personas que estén escuchando tengan una referencia de lo que se trabaja en el libro. Entonces, más allá de lo que se dijo, la cuestión de que es que tiene una finalidad, este opúsculo didáctica, sintética. El apartado o capítulo primero refiere al concepto filosófico de la democracia, interesante, como dicen los autores de filosofía, conocer es conocer por las causas últimas, por las causas filosóficas. Entonces, lo primero que se plantea es qué es la democracia desde un punto de vista filosófico. Y ahí quienes lean el libro se van a dar cuenta cómo filosóficamente la democracia choca de frente con el catolicismo, de frente. En segundo lugar, el concepto político de la democracia, un concepto, si se quiere, ya un poco más conocido, por lo menos por los autores de la ciencia política.
Este concepto político básicamente consiste en que la democracia es sufragio universal por un lado y soberanía popular por el otro. El apartado tercero es el que yo me comentaba, la religión democrática, la democracia como religión. El apartado cuarto es la democracia como forma impura de gobierno, como forma impura de gobierno según lo veían los clásicos, por ejemplo Aristóteles. El apartado quinto tiene que ver con una idea que es la democracia como igualitarismo, como homogenización, como inmanencia y como criterio cuantitativo. Y el apartado sexto es la democracia como partidocracia. Luego se hace una breve conclusión y se anexan dos textos. Uno, quizás tú lo conozcas, Juan Carlos, es un texto brillante y aparte muy didáctico, por eso lo pongo acá, de Félix Sardáis Albani, el sacerdote español. La mentira universal es el texto de él. Y otro apéndice es una analogía de un autor que se llama Palacios, que hace una analogía interesante, también corta, pero interesante, respecto de la autoridad y la soberanía popular. Entonces, eso es un poco el esqueleto del opúsculo. Como verán, son capítulos que van por decir así, perdonen por la expresión, pero que van al hueso: filosofía, política, partidocracia, democracia como de religión. Es un poco también la idea del libro, ser claro, ser contundente y conciso. No sé si querés profundizar en alguno de esos apartados. Sí, la verdad que me encanta y yo me siento como que hay tantos temas interesantes para hablar que tengo ganas de entrar en todos a la vez, pero no se puede. Pero vamos a empezar por el tema de la democracia en su aspecto cuantitativo. ¿Sí? Entendemos que por lo menos en el sistema democrático tal como es en Argentina, una ley se presenta, a veces entra por la Cámara de Diputados, luego sigue por la Cámara de Senadores, si es aprobada, luego el presidente la ley queda en manos del presidente y el presidente tiene un tiempo para vetarla, que es rechazarla en todo o en sus partes, o promulgarla. Ahora bien, hay una lógica subyacente en este proceso, que no sé si en Uruguay es idéntico a como yo lo acabo de explicar, pero la lógica subyacente es el tema del número, pues las mayorías. ¿Qué nos puede decir al respecto, entrando en ese punto, ¿no? Democracia y aspecto cuantitativo en el dictamen de las leyes. Bien. Por supuesto que esto tiene que ver con una oposición que plantean muchos pensadores, y es la oposición entre un criterio cuantitativo y un criterio cualitativo. Es decir, en la democracia impera el primer criterio, el criterio cuantitativo. Lo que importa, con esto quiero decir, es el número, la cantidad, el reinado de la cantidad, que decía un autor por ahí bastante heterodoxo, pero en eso le damos la razón. Es el reino del número y de la cantidad. Lo que importa es la sumatoria de votos. Y no importa, y a eso voy, no importa la cualidad o calidad, que muchas veces va incluso en oposición al número. En el texto, se me ocurren varias cosas, pero para comentar algo, en el texto de Sardáis Albani, que yo incluyo en el opúsculo y que recomendamos, justamente en un momento el sacerdote español dice que es al contrario, dice él. La experiencia, la historia, la religión incluso acredita, dice palabras más, palabras menos, que la verdad no está donde están las mayorías. Es al contrario, dice las Sagradas Escrituras, comenta Sardáis Albani, es infinito el número de los necios. Es al contrario, la verdad, el bien, la belleza, dice el sacerdote español, suelen estar con los menos, en la menor cantidad de personas, no los más. Los sabios, dice él,
los valientes son los menos, no los más. Eso lo acredita nuestra propia experiencia, dice Félix Arraiz Albani. La experiencia tuya, Juan Carlos, y la mía seguramente también. O sea, es esta imposición que implica la democracia, esta imposición salvaje, feroz, bárbara, del número sobre la calidad. Y lo que va a importar son las mayorías, y no si eso que se vota, por ejemplo, es bueno o es malo. Lo que importa es que tenga las mayorías en el Parlamento, como dijiste tú, por ejemplo. En ese sentido, el voluntarismo es total. En ese sentido, el aborto, el asesinato de un niño no nacido con la complicidad de su madre, un crimen nefando, puede ser ley porque tiene las mayorías. O sea, una injusticia mayúscula puede ser ley por el criterio y por el libre juego numérico que plantea la democracia. Tengamos en cuenta que la democracia, como yo decía en su aspecto político, es sufragio universal. Es decir, todos pueden votar sin ninguna clase de distinción y todos los votos valen lo mismo, uno. Así que no sé si he respondido un poquito eso, pero es lo que se me ocurrió comentarte. Sí, la verdad que sí, y yo sumando a lo que vos decís, es que en Argentina varias leyes se han dictaminado con esta mayoría numérica, pasando primero por una Cámara, a veces entra por senadores, a veces entra por diputados, eso según el tipo de ley. Pero, por ejemplo, uno siempre dice, no, bueno, el aborto, por supuesto, el aborto legal es como el paradigma del mal, ¿no? Es ese pecado gravísimo, triplemente calificado, donde una persona inocente, indefensa y sin bautismo es asesinada. Ahora bien, y en ese sentido, por ejemplo, tenemos 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, y fíjate que lo puso entre comillas, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo son los términos que ellos usan, ¿sí? Esto fue en la Cámara de Senadores, la votación es otro número en diputados, ¿sí? Pero no es solamente esa ley, sino también, por ejemplo, la ley de identidad de género, la ley del pseudo matrimonio homosexual, la ley de divorcio. Es decir, hay muchas leyes, la ley de educación sexual, hay muchas leyes que van contra la vida, contra la familia, contra el orden natural y sobrenatural, y que este sistema las hace posibles en virtud del imperialismo numérico. Es así, Juan Carlos, totalmente de acuerdo contigo. Yo ponía ese ejemplo porque es muy gráfico, muy doliente, pero por supuesto que hay muchísimas leyes más de ese tipo. Este sistema se ha caracterizado por este juego de las mayorías, por ir en contra, algo tan trabajado por el nacionalismo católico argentino, este sistema democrático, el régimen, como le llamaba por ejemplo en Cabildo, la gente de Cabildo, Antonio, el régimen, pasan los años, pasan las décadas y siempre se caracteriza sufragio universal mediante, mentira universal mediante, que diría Pío IX, por la revolución anticristiana, por sumar y por potenciar y por hacer viable y posible la revolución anticristiana. Eso tiene que ver evidentemente con que este sistema tiene una matriz, voy a decir algo fuerte, algo que dice, por ejemplo, insisto, nuestro querido Antonio, es una matriz diabólica, una matriz satánica. No, por supuesto, y creo que no está desacertado el adjetivo. No nos olvidemos que en la antigüedad, tal como lo relata la Biblia, se le ofrecían al dios de Moloch las víctimas de niños y bebés inocentes. Y luego ese dios de Moloch se inmolaba, estaban a esos chicos, se ofrecía su sangre, y está claro que esos dioses eran demonios. Entonces no es exagerado. Ahora, fíjate que eso nos parece una barbaridad, un ritual satánico donde se le ofrece la sangre de un bebé, pero no nos parece una barbaridad
el hecho de que un médico que debe salvar vidas y una madre mate a su propio hijo en el vientre. Por otro lado, ¿qué más? Ahora volviendo al tema de tu libro, ¿qué más podemos decir sobre el aspecto ya salgo del tema cuantitativo, y otro de los puntos de tu libro era la democracia y la partidocracia, ¿no? El tema de los partidos. Vayamos a tallar un poquito ahí. ¿Qué nos puedes desarrollar? Bien, la democracia como partidocracia, después de analizar en el opúsculo la democracia de un punto de vista teórico, llego al capítulo sexto, el capítulo final, y le comento al lector, hasta este punto se vio lo que era la democracia de un punto de vista teórico. Vamos a ver lo que es el punto de vista práctico. Y en la práctica o en los hechos, la democracia, como acreditan varios autores, yo cito por ejemplo a Arturo Sampay, un autor argentino del siglo pasado, la democracia se presenta como partidocracia. En los hechos, la democracia es partidocracia, es decir, es el sistema de los partidos políticos. No existe democracia sin partidos políticos. Es el régimen de los partidos políticos. Él dice, con otras palabras, por supuesto, estoy diciendo un poco de memoria, pero donde los teóricos, donde quienes hablan pomposamente de la democracia dicen pueblo y asusan al pueblo y hablan del pueblo, nosotros nos encontramos con la presencia nada más que de partidos políticos. Eso es lo que existe en la democracia. Y esos partidos políticos, sería largo hablar, pero Sampay lo dice también, están regidos a su vez por las estructuras oligárquicas, por las estructuras más fuertes en lo que tiene que ver con el dinero, con la plutocracia, por la plutocracia. Esas camarillas de políticos se deben a los plutócratas. Entonces, en definitiva, nos encontramos con que la democracia en realidad es el régimen de los partidos políticos y que los partidos políticos en realidad, por cuestiones muchas veces inconfesables, se deben, por cuestiones financieras, por financiamiento, por ejemplo, a los plutócratas. Ergo, nos encontramos con que el pueblo está fuera de la ecuación democrática, porque los partidos políticos no se deben al pueblo, se deben a los plutócratas, se deben a la gente con más dinero, muchas veces dinero turbio, dinero sucio. Entonces, es un poco lo que yo explico en esas páginas y esa realidad fuerte de que la democracia en realidad es partidocracia. Y con el problema que implican los partidos políticos también. Porque como dice la propia palabra, es algo en lo cual yo insisto mucho, los partidos parten, los partidos disocian, fragmentan, lo dice en el propio nombre. Ya son malos, ya semánticamente hablando. Y en los hechos se presentan así. Los partidos parten, fragmentan, dividen a nuestras sociedades en dos partidos o más, y eso conspira contra la unidad nacional. Entonces tenemos a fulanito de tal, que es, voy a decir casos uruguayos, del Frente Amplio Marxista, y tenemos a Mengano, que es del Partido Nacional, y se pelean y luchan entre ellos, y están, en vez de estar ambos unidos y en comunión por el bien de la banda oriental, por el bien del Uruguay. Entonces, tanto por el hecho, estoy resumiendo obviamente, no podemos hablar de todo lo que dice el opúsculo, pero estoy resumiendo, tanto por el hecho que los partidos, por un lado, se eleven a la plutocracia, como decía Arturo Enrique Sampay, y con eso se reafirma aquella expresión de Morraz, ¿no? Que la democracia siempre degenera en plutocracia, como por cuanto los partidos políticos fragmentan y disocian y conspiran contra la unidad. En ese sentido hay palabras maravillosas y bellas de José Antonio Primo de Rivera. Vemos que la realidad de la partidocracia es mala. Por supuesto, una realidad siempre denunciada por el nacionalismo católico argentino. Así que no sé si querés seguir con esto o un comentario. Sí, voy a hacer un comentario porque hay mucho para decir, hay mucha tela para cortar.
Y aprovecho a decirle, del otro lado del público está haciendo varios comentarios con mucha sustancia, yo algunos los estoy poniendo, y hay dos preguntas que vamos a ir a responder un poco más adelante, pero son muy buenas las preguntas. ¿Por qué no las coloco ahora? Porque me da la impresión que que es mejor que presentemos primero el libro como tal, los contenidos del libro, y luego el hecho de algunas preguntas que quizás con los contenidos ya más delineados se puedan entender mejor la respuesta a esas preguntas para Bruno. Pero sí, hemos visto estas dos preguntas muy buenas. Aquí, respaldando lo que tú dices sobre el tema del dinero, Ítalo, que nos está escuchando desde Chile, acota que las democracias hispanoamericanas, y usa la palabra súbditos del imperialismo internacional del dinero, ¿sí? De ese viejo imperialismo que ya condenó Pío XI, si no me equivoco, en la encíclica Divini Redentoris o en Quas Primas. O sea, estamos hablando ya años 20, años 30. Saludamos también aquí a María, ¿sí? Que nos saluda desde la Argentina. Así que bueno, ahora estamos todas las provincias unidas del Río de la Plata representadas. Bien, bien. Muy bien. Entonces, aquí hay un punto muy interesante, es que la participación popular, o sea, la participación del pueblo en la cosa pública, que es algo totalmente deseable según la capacidad, el conocimiento de cada uno, no se la democracia, porque el pueblo en realidad sus intereses no están representados, sino que están representados los intereses, por ejemplo, de los tipos que tienen dinero. Y esto yo, por ejemplo, lo vi clarísimo, y permitime un comentario personal y luego te doy de nuevo la pelota a vos, o metáfora futbolística y todo, ¿no? Sí, bien rioplatense. Bien rioplatense, ¿no? No nos olvidemos que Uruguay tuvo entre grandes jugadores de fútbol, como olvidar a Lenzo Francescoli, ¿no? Excelente. Y claro que me acuerdo muy bien que cuando en el 2010, 2011 se discutió el tema del matrimonio igualitario, del mal llamado matrimonio, realmente fue como quien cae, fue como la caída de un paracaídas. El país estaba repleto de miles de problemas. Está bien, se estaba saliendo de una crisis muy profunda económica, pero había inseguridad, había desempleo, había falta de salud, habían problemas educativos, y de repente el único tema del que se habló durante 8 meses en los medios de comunicación fue el matrimonio igualitario. El único tema. Entonces, yo decía, para esa persona que le cuesta llegar a fin de mes, para la persona que tiene miedo de salir de su casa, de que le roben el celular o le peguen un tiro, o los problemas que tiene, por ejemplo, habitacionales en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene una superpoblación enorme, o problemas educativos o de salud, una persona que tiene problemas para conseguir medicamentos. ¿Qué le aporta, o sea, al pueblo el matrimonio igualitario? Entonces, no es solo que obviamente la ideología que impulsa esa medida es nefasta, sino que ni siquiera es lo que el pueblo pedía. Evidentemente no salía del pueblo, porque no es que acá en Argentina durante décadas el pueblo clamó por el matrimonio igualitario. Dejémonos de jorobar. La gente común clamaba por trabajo, por educación, por seguridad, por empleo, por estabilidad económica, y nadie eso no se le da. Lo que sí se le da es lo otro. Entonces, por eso digo, refuerzo con esta observación lo que tú dices sobre el tema, son otros los intereses que mueven, los móviles. Y que cuando una vez que se legaliza el matrimonio, al otro día se deja de hablar del tema como si nada. Yo seguí mucho los diarios y los medios de comunicación y fue impresionante cómo fue una política totalmente impuesta desde afuera, que así como llegó, hizo lo que tenía que hacer y se fue, ¿no? Pájaro que comió, voló. ¿Me permitís un ejemplo también, Juan Carlos? Por favor, adelante. Porque está muy bueno, didácticamente siempre es bueno poner ejemplos, está bueno lo que hiciste y yo voy a aportar también el mío,
porque acá también se ve algo parecido. Es un tema que tú mismo lo dijiste, te agradezco en la presentación, que yo he trabajado, que he tratado, que es el tema de la eutanasia. Y la eutanasia, voy a hablar por mi país, pero yo me animaría a decir internacionalmente, es una práctica, por llamarla suave y delicadamente, por no decir un delito, que quieren imponer los masones, que quieren imponer la masonería. No parte del trabajador, como decías tú, de la persona que trabaja de sol a sol, que trabaja para auxiliar y para cubrir las necesidades de su familia, de lunes a viernes, no parte de la persona común y corriente, por así decirte, o la persona que peor, como decís tú, tiene problemas habitacionales, ya tiene problemas de otro tipo, alimentarios, etcétera, de trabajo, de educación, no parte de eso. Parte, esas personas ni siquiera quizás sepan o les interese lo que es la eutanasia. Parte de una lógica y parte de una agenda que es la agenda masónica. A nadie le interesa la eutanasia, por lo menos a estas personas que nombramos, a un alto porcentaje del Uruguay, nadie le interesa que se apruebe la eutanasia, quizás muchos no sepan ni lo que es, pero sí le interesa la masonería. En este caso, en el Uruguay, la impulsa de forma salvaje y de forma obsesiva un alto grado de la masonería que está en el Parlamento uruguayo hace más de 30 años, que es Ope Pasquet, un ser nefasto, y la impulsa también Felipe Schipani con él, que es otro masón, que es la mano derecha de él, un tipo más joven, el suplente y el que lo va a renovar a él. Le hacen todos los mandados a la masonería en el Parlamento ellos. Y viene de ellos, viene de la agenda masónica. Lo mismo pasa en Chile, en España, en Francia. El primero que propuso la masonería en Francia, ya por la década del 70, a finales fue un masón. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Para resumir, en el caso de la eutanasia ocurre lo mismo, Juan Carlos, que tú decías con el matrimonio igualitario. Típicas leyes anticristianas que no le interesan, que no le importan, que no parten del pueblo, sino, en este caso, de enemigos de la cristiandad y enemigos del pueblo propiamente. En este caso yo decía la masonería con el tema de la eutanasia. Así que es tal cual lo que decís y yo, disculpame, pero me tomé el atrevimiento de aportar este otro ejemplo para mayor claridad. Al contrario, te lo agradezco, eso es lo que quería, porque no estamos diciendo que cualquier medida que venga del pueblo necesariamente es buena por ser popular, porque el pueblo se puede equivocar, obviamente. Pero estamos diciendo que ellos dicen, nosotros somos el gobierno del pueblo, pero lo que realmente el pueblo dice o pretende no les importa, les importa otra agenda. ¿Por Muy qué? buena Porque la aclaración, exactamente. claro, es así. porque el La pueblo, hipocresía. claro, la gente de bien, dentro, dentro de 3 o 4 ideas básicas, la gente trabajadora, incluso mucha gente que no tiene por ahí una formación, pero sí quiere algo básico y digamos de trabajo, de seguridad, de salud, de empleo, de cierta estabilidad, y eso no se lo da, por lo menos en Hispanoamérica, y sí le dan lo otro, y le hacen creer mediante la propaganda ideológica que eso es lo que necesitan. Y luego viene, o sea, en ese sentido, los medios de comunicación actúan como los que promueven un tema y en la democracia se termina consolidando legalmente esa práctica que primero se legitimó en sede cultural. Exacto. Porque los medios de propaganda también están en manos de la plutocracia. Es decir, nosotros vemos que son diferentes actores, decimos, bueno, están los políticos por acá, los periodistas por allá, los profesores por allá, los artistas, pero en realidad, si vamos para arriba, es como que cada vez son menos manos y cada vez todo va a las mismas manos, ¿no? Es así. Con lo cual, todo se vuelve más nítido. Bien,
¿qué más podemos decir de tu libro? Bruno, ¿qué otro aspecto hemos tocado el aspecto de la democracia y la cantidad, la democracia y los partidos? ¿Qué otro aspecto te gustaría o crees tú interesante profundizar respecto de tu libro, Esencia de la Democracia? Mirá, podrían ser varios, pero del tema de la religión, poco ya lo adelanté, así que podríamos comentar aquello de la filosofía que está detrás de la democracia, que creo yo que es interesante. Yo tomo las palabras y los conceptos de Kelsen, Hans Kelsen, aquel filósofo del derecho austríaco del siglo XX, muy, muy importante en el sentido de la herencia que tuvo y la importancia que tuvo, hasta el día de hoy la tiene en las facultades jurídicas. Y Hans Kelsen dice que, palabras más, palabras menos, pero dice algo trascendental, porque él dice, la democracia es el sistema político del relativismo filosófico. Repito, dice Kelsen, la democracia es el sistema político del relativismo filosófico. Por eso yo decía que apenas nos topamos con el concepto filosófico de la democracia, no tenemos más nada que hacer. La democracia es anticristiana. Porque si hay algo que no es el catolicismo, es relativista. Si hay algo que no adhiere y que no está afín al catolicismo, es el relativismo filosófico. Por el contrario, sabemos bien que el catolicismo no implica el relativismo filosófico, sino que implica ideas objetivas respecto del bien, de la belleza, de la verdad. Entonces, si hay un autor demócrata que nos dice eso, y aparte es algo bastante obvio, bastante comprobable, que la democracia es el sistema político del relativismo filosófico, es algo bastante fuerte y en lo que tenemos que reparar. Insisto, el relativismo es contrario al catolicismo. Nosotros tenemos ideas firmes, perennes, acerca de lo que es bueno o malo. La democracia, por el contrario, no. Para la democracia todo va a ser motivo de voto, dice Kelsen. Para la democracia no hay bien ni hay mal absolutos. Es más, él culmina diciendo, argumentando, y culmina de alguna manera su argumentación, diciendo lo siguiente. Esta frase también está muy interesante. Él dice, Kelsen dice, el día que se demuestre que hay verdades absolutas, la causa de la democracia estará perdida. Fíjate vos. O sea, el día que se demuestren que hay verdades absolutas, la causa de la democracia estará perdida. Bueno, el día que seamos católicos todos de vuelta, porque el catolicismo implica las verdades absolutas, implica creer, por ejemplo, en que existe un Dios uno y trino, y punto. Implica que hay que acatar el mandamiento de no matarás. El día entonces que nos volvamos católicos, la sociedad vuelve a ser católica, la democracia no va a tener sentido. Bueno, era lo que pasaba en la Edad Media. La Edad Media cristiana, la Edad Media de la luz, ¿no? Esa época de luz que fue la Edad Media, por lo menos a partir del siglo XI, no era democrática. Y bueno, claro, ¿cómo iba a ser democrática si no era relativista, si era católica? Entonces, de vuelta como para cerrar, creo que comprender este parentesco de la democracia con el relativismo es clave. Es clave sobre todo para los católicos, de alguna manera confundidos, que creen que la democracia puede de alguna manera bautizarse o que la democracia es de alguna manera católica, porque la democracia implica el relativismo filosófico, en su esencia filosófica. Entonces, esto es algo a tener muy en cuenta, me parece. Bruno, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque además yo he tenido, como seguramente tú, ciertas conversaciones con gente sobre este tema, y siempre me pasa que cuando uno desarrolla este argumento,
te dicen, no, bueno, pero la democracia en teoría, no, la democracia griega, no, pero en realidad de aquí y de allá, claro, todo muy lindo, pero claro que si vos comparás la democracia ideal con la real, vas a sacar, va a haber diferencias. También si yo tomo el comunismo ideal, es fantástico. También si yo tomo el marxismo ideal, es maravilloso. También si yo tomo el anarquismo teórico, claro, todas las ideologías me dicen que en su idea pura, prístina y abstracta se llega a una conclusión positiva. El problema es la realidad. O sea, la prueba de fuego de cualquier sistema político es su realidad, no lo que dice que va a pasar en el plano, en sede abstracta. Eso por un lado. Y por otro, permitime sumar un argumento que en la misma línea que Kelsen posterior, en varias décadas posterior, se encuentra Bátimo. Gianni Bátimo, el cultor de un relativismo muy sofisticado en la segunda mitad del siglo XX, él habla del pensamiento fuerte y pensamiento débil. Y dice que el pensamiento fuerte es el pensamiento de la modernidad y anterior, según el cual existían verdades absolutas, objetivas y consistentes, independientes del pensamiento. Y que hoy en día, en la posmodernidad, ya hemos pasado un pensamiento líquido o pensamiento débil. Y dice Bátimo, no lo decimos nosotros, que el sistema político por excelencia de esta posmodernidad líquida, ¿cuál es? La democracia liberal, relativista. Pero claro, pero Kelsen lo dice como diciendo, bueno, esto es lo que tiene que ser. Bátimo lo dice con cierto orgullo. Y nosotros lo decimos agarrándonos la cabeza. Pero creo que todos coincidimos en el hecho. Cómo lo valoremos es indistinto, pero el hecho es que el sistema político actual que hemos descrito transpira, comunica una filosofía relativista. Que nos guste o no es otro tema, pero no puede no comunicar eso. Y entonces hay que hacerse cargo de esa realidad. Me parece que podemos decir eso, mi estimado. Totalmente de acuerdo. Muy bueno que haya sumado este argumento de Bátimo. Me gustó mucho. Bien, ¿qué te parece si me cuentas algún aspecto más del libro antes diciendo cómo lo podemos conseguir? Igual lo vamos a dejar entre los comentarios, pero si alguien quisiera leer tu libro, ¿cómo lo tiene que hacer? Mirá, en Buenos Aires se puede conseguir en la librería Don Quijote Centro Guadalupano, en la calle Bartolomé Mitre, esquina Callao prácticamente. Y la otra esquina, ayúdame Juan Carlos, pero es Sáenz, no me acuerdo, pero bueno, es Bartolomé Mitre y Callao. Librería Don Quijote. Rodríguez Peña. Rodríguez Peña, perdón. Yo siempre digo... Bartolomé Mitre al 1700, entre Callao y Rodríguez Peña. Exactamente, porque hay otra que se llama Sáenz Peña, por eso la confundo. ¿Puede ser? Sí. Claro. Rodríguez Peña, es perfecto. Ahí se puede conseguir también con Marcelo Gristelli, con la librería Santiago Apóstol, también tienen ejemplares. Y por ahí, porque el Club del Río Cívico también tenía ejemplares, pero creo que están agotados. De eso, si querés, hablamos también, o por lo menos en privado, después lo conversamos. Capaz que puede salir una segunda edición para este año del Opúsculo, porque me estoy quedando sin ejemplares. Pero 99% seguro que en Don Quijote, Centro Guadalupano, en la calle Bartolomé Mitre, esquina Callao, y con Marcelo Gristelli, con los Gristelli, la librería Santiago Apóstol, que creo que tiene su sede física en el barrio Bellavista, ahí pueden encontrar en Buenos Aires ejemplares. No es un barrio, es una localidad, en la localidad de Bellavista, perfecto. En la provincia. Nosotros acá en Montevideo le decimos barrio, claro, localidad. Claro, está bien, sí. Es la guerra semántica, Bruno.
La guerra semántica, Es, claro. espera que aclaro, es la localidad de Bellavista dentro de lo que es el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Perfecto. Creo que ambas librerías hacen envíos igual. En este caso, por ejemplo, pueden hacer envíos al interior de Argentina. Pero bueno, es cuestión de contactarse con ellos. Y después en Montevideo está la venta en la librería Diómedes, en Montevideo, en la calle Boulevard España, esquina Salteray, con el amigo Jorge. Así que esas son las librerías donde ahora se puede conseguir el ejemplar de forma física, es la manera que lo estamos comercializando, de forma física nada más. Y bueno, ya te digo, capaz que para este año, Dios mediante, sí, tengo que hablar con los libreros primero, pero capaz que puede salir algún ejemplar más, porque yo prácticamente ya no tengo más. Gracias a Dios, el libro algún interés ha tenido, en la medida de nuestras escasas e ignotas posibilidades, ¿no? Porque bueno, pero eso es una cuestión de conversarse. Pero para cerrar les digo, en Diómedes hay en Montevideo ejemplares para la gente del Uruguay, incluso ellos creo que también envían el interior, y en Centro Guadalupano, Librería Don Quijote y Santiago Apóstol también en Buenos Aires se puede conseguir. Muy bien, excelente, excelente. Yo creo que es un tema... Vamos a las preguntas del público, ¿sí, Juan Carlos? Ah, bien, sí, yo creo que es un tema muy importante porque es un tema que nos atañe y nos toca permanentemente. Incluso aquí en la Argentina es digamos, de urgente actualidad, habida cuenta que el partido gobernante, en la persona de Milei y Villarruel, ¿no?, presidente y vicepresidente, entre otras cosas, entre otras promesas, prometieron la derogación del aborto y hubo una gran cantidad de católicos y de cristianos que votaron a esta fórmula principalmente o únicamente en virtud de la promesa de la derogación del aborto. Y al hacerlo, hubo una nueva apuesta por la democracia por parte del sector cristiano / católico. Entonces yo creo que es un tema de tremenda actualidad. Bien, vamos a ir a las preguntas. Empezamos con 2 preguntas, voy a empezar desde atrás y después voy a ir con las últimas. ¿Sí? Vamos a empezar. Hay varias preguntas, tengo que buscarlas. Y son todas preguntas con contenido. Porque hay comentarios y hay preguntas. Bueno, hay una pregunta de un usuario, Salmon, que dice así. Lo que hace una pregunta hipotética, dice, no se tocó el tema aquí, pero el fundamento de la democracia es la soberanía popular. Entonces, lo que pregunta aquí Salmon es, si la soberanía se pusiera no en el pueblo, sino en Dios, entonces, pregunta él, ¿sería legítima entonces esta democracia? Te dejo a ti la palabra, Bruno. Interesante la reflexión y la pregunta. Yo diría que no, porque nos estarían faltando otras cuestiones que hacen mal a la democracia. Está bien, tú solucionás el tema de la soberanía popular, condenada por la Iglesia, y la soberanía vuelve a radicar en Dios, como corresponde, como dicen los evangelios. No tendrías ninguna potestad si no se te hubiera dado desde lo alto, le dice Cristo a Poncio Pilato. Pero nos faltan otros inconvenientes. Por ejemplo, seguiríamos teniendo sufragio universal, lo cual también está condenado por la Iglesia. Pío IX le llamó la mentira universal. De ahí el texto de Félix Sardá y Salvani. Tendríamos todavía la presencia de partidos políticos. Nosotros dijimos hace un ratito sumariamente que los partidos políticos son malos de forma intrínseca. Tendríamos que la democracia seguiría siendo una antirreligión, una religión que se opone al catolicismo. Por lo que comentábamos, lo decía Bourdieu, la democracia es hoy una religión y accesoriamente una forma de gobierno.
Seguiríamos teniendo el criterio cuantitativo, del que hablábamos también, sufragio universal mediante. Seguiríamos teniendo otras cualidades de la democracia que yo trabajo en el opúsculo, la homogenización, el criterio igualitarista. O sea, en definitiva, no. Solucionaríamos un problemita, o un problema, porque es un problema grande en realidad, pero no todo, no todo. Es decir, la democracia seguiría siendo una forma de gobierno ilegítima, claramente. Yo agrego, como para sumar a tu respuesta, primero me pregunto, y lo digo un poco retóricamente, si seguiría siendo verdaderamente una democracia o ya tendría otro nombre, porque esto es como la pregunta por el Sí, triángulo, claro. ¿no? Yo te digo, che, si al triángulo le saco un lado, sería y ya no es un triángulo. Es decir, Sí, sí, sí. una democracia que no tenga como fundamento la soberanía popular sigue siendo democracia y probablemente no. Entonces ya estaríamos hablando de otro sistema. Y por lo tanto, además, como consecuencia de la tesis de la soberanía del pueblo, hay una serie de consecuencias prácticas en orden a la organicidad de esa democracia política, de ese sistema político que se arma en función de una premisa. Esto incluso es anterior a Kelsen, esto ya está en Rousseau. O sea, no se olviden que las democracias actuales están inspiradas en la soberanía popular rusoniana, no la soberanía del pueblo entendida como Francisco Suárez que se puede discutir, no, está inspirada en Rousseau. Entonces, al quitarle un elemento esencial, ya no es la misma cosa, ya es otra cosa, y además subsisten todos los problemas que tú enumeraste, Bruno. Perfecto, estoy de acuerdo con lo que dijiste y exacto, o sea, superar esa cuestión semántica conceptual, concediendo lo que tú decís. Bueno, entonces ya no es más democracia. Bueno, pero lo que queda, eso X que queda, llamémosle X que queda, tendría todos los problemas igual que yo hice mención. Totalmente, totalmente. Vamos a otra pregunta, la segunda de Guillermo Ramadán. La vamos a leer en pantalla. Dice él, si el criterio no debe ser la cantidad, ¿sí? Hemos hablado del criterio de las leyes, nuevas leyes, ¿sobre qué aspecto o qué criterio debe basarse un gobierno? Aquí yo, antes de que respondas, noto que hoy los gobiernos muchas veces tienen una parte ejecutiva donde toman criterios no en función de la cantidad, pero sí dictan nuevas leyes en función de la cantidad. Es decir, por ejemplo, en Argentina, voy a hablar de Argentina, que es lo que más conozco, el presidente, si quiere legalizar una nueva ley, tiene que apelar a la cantidad. Pero el presidente, el Poder Ejecutivo, si quiere nombrar un ministro, no apela a la cantidad, apela a la dedocracia. Dice, a este ministro sí, a este ministro no, ya está. Y luego las medidas que realice ese ministro dentro de su área, por ejemplo, el ministro de Salud, tampoco hace una votación. Hace lo que él considera. Entonces, dicho esto, Bruno, nos encantará escucharte. Muy buena también la pregunta de Guillermo. Realmente es un placer estar en presencia y estar hablando de este tema con una audiencia con esta inteligencia, con este criterio para entender y para hacer estas preguntas. Ese gobierno, un buen gobierno, un sano gobierno, debería basarse no en la cantidad, sino en un criterio de calidad o cualitativo. Y esto que parece tan vago o tan abstracto, lo podemos ir desarrollando o explicando. O sea, ¿qué queremos decir con esto? El gobierno no debería basarse en la cantidad, en el número, en las mayorías que arrasan con todo de forma voluntarista. Debería basarse en criterios de cualidad, o sea, en criterios de lo que está bien o está mal, en criterios axiológicos, en criterios de virtud. Platón, por ejemplo, tú que mencionaste a la democracia griega, Platón era un antidemocrático. Y justamente Platón decía que la democracia era mala porque lo basaba todo en la cantidad y no en la cualidad o en la arete, en la virtud.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener una forma de gobierno que respete valores axiológicos, valores cualitativos, lo que está bien, lo que está mal. Por supuesto que estamos hablando de un gobierno, al menos desde nuestra perspectiva, católico, con una visión católica. En ese sentido, esto estaría respetado. Y también estamos hablando de un gobierno que tenga, recogiendo lo que decía Platón, a la virtud como en la mira, que por ejemplo sean los gobernantes los más virtuosos, los que tengan algunas cualidades ejemplares, los arquetipos, y no precisamente la podredumbre de la sociedad que en buena parte representan nuestros gobernantes. Entonces, quiero decirte, Guillermo, quiero decir con todo esto, no sé si todavía parece bastante abstracto, pero decir que debemos poner sobre nuestra mesa criterios cualitativos. Es un buen gobierno, debería ser un gobierno que sirva a la verdad, al bien y a la belleza. Por supuesto que estoy pensando en el catolicismo. Un buen gobierno debería ser ese integrado, no por cualquiera, o por lo peor que hay, o por el que tuvo más votitos, que muchas veces esos votitos se obtienen de mala manera, sino por los mejores. Acá obviamente estoy introduciendo un concepto aristocrático. Entonces, bueno, no sé si queda resuelta la interrogante, pero es un poco lo que podía comentar. Sumando a lo que tú dices y para ahondar a la respuesta a la pregunta de Guillermo, la política se justifica en la medida en que procure y realice el bien común. Y nosotros creemos no solo en un bien común temporal, sino en algo más grande, un orden social cristiano. Un orden social cristiano que incluye política, economía, cultura, salud, educación, justa distribución del ingreso, etc. Entonces, evidentemente el criterio cuantitativo puede ser un instrumento para tomar algunas decisiones. Obviamente, puede ser un instrumento. Por ejemplo, si yo fuese el intendente de San Miguel, a mí me sirve saber si aquí viviendo 500.000 de personas o 400.000 personas, bueno, cuántas personas tienen un problema de agua, de cloaca. Está perfecto. ¿Cuántas personas tienen un problema de salud? ¿Cuántas personas tienen un problema de dengue? ¿Cuántas personas tienen un problema de inseguridad? Perfecto. O sea, es un instrumento. La consulta de lo que dice el pueblo. Pero no puede ser el instrumento definitorio pasando por alto principios pétreos y principios absolutos del orden natural. Entonces, fíjense que aquí el problema no está en que el pueblo o en que se dé participación al pueblo, sino que se reduzca todo a la cantidad. Ese es el problema que nadie quiere ver y que por eso aquí, junto con Bruno, estamos señalando. Claro, Juan Carlos, si me permitís un par de apuntes sobre eso. No sé cómo estamos de tiempo, no sé si tenemos un límite de tiempo, no, comentame. Estamos bien, estamos perfectos. Porque quería comentar, a raíz de lo que dijiste, lo siguiente, que por un lado, la cuestión de la participación, quiero aclarar este aspecto. La participación del pueblo, la participación popular, es legítima, pero bajo ciertas condicionantes. No es legítima bajo el sistema de sufragio universal. Eso que quede claro. Después, los quienes están escuchando podrán profundizar, incluso en el opúsculo mío. Pero eso que quede claro, acá no es que estamos negando de forma terminante y rotunda la participación del pueblo. No, puede haber una participación del pueblo eventual, condicionada, pero nunca bajo el sufragio universal. Ese es un aspecto. Y el otro, se me ocurría mientras hablabas tú, a raíz de todo esto, era como decía José Antonio al principio del discurso de fundación de la Falange. Él dice aproximadamente lo siguiente, en una parte él dice, antes, en otras épocas más profundas, me encanta ese adjetivo que lo utilizan, en otras épocas más profundas, los gobiernos tenían bajo su frente la justicia y la verdad.
justamente esos valores pétreos que vos mencionabas. Y él luego dice, ahora todo está sujeto a mudables decisiones voluntaristas, ¿no? No, eso es lo que estamos diciendo. Los gobiernos deben tener bajo sus frentes la justicia y la verdad nuevamente. Eso es lo que se precisa, esos valores perennes a los cuales tú hacías referencia. Así que eso sería un gobierno con un criterio cualitativo. Genial, hemos respondido a la pregunta de Guillermo y le agradecemos. Aprovechamos para saludar. También hay personas que nos escuchan desde Ecuador. Saludamos aquí a Andrés Cano Sotomayor, ¿sí? De la tierra de García Moreno y del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias, Andrés, por tu apoyo. Bien, había una tercera pregunta que es parecida también a una que ya se tocó, pero la volvemos a tocar para que quede más expresa, ¿no? Dice así, otra vez habla Salmon. La esencia de la que habla, supongo que la que hablas tú, ¿no? Se refiere, el sujeto lógico de la oración sería el escribano Acosta Pastore. La esencia a la que se refiere es la liberal masónica rusoniana. Y dice, quizás haya, dice quizás, o sea, no lo está afirmando, él también es duda de esto, o hay una expresión condicionada, hipotética, quizás haya una democracia subordinada a la ley de Dios, al orden natural y al bien común, no relativista. ¿O la considera imposible? ¿Bruno? Claro, es un poco lo que hablábamos hace un ratito, ¿no, Juan Carlos? Una democracia subordinada a la ley de Dios, al orden natural y bien común, ¿sería democracia o sería otra cosa? Eso es un primer aspecto. Bueno, dejando de lado ese aspecto, Kelsen lo dice en su frase, el día que se demuestre que hay verdades absolutas, la causa de la democracia estará perdida. Él un poco está respondiendo también. Si nos imaginamos un gobierno subordinado a la ley de Dios, al orden natural y al bien común, porque la democracia, otra cosa que ha hecho, esto se verifica empíricamente, porque la ciencia política es una ciencia que se estudia empíricamente también, estudiando la historia de lo que pasa, el acontecer político. Siempre se comprueba a lo largo de la historia que el régimen, volviendo a la expresión de Cabildo, conculca el bien común permanentemente. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando si hablamos de un sistema que acata la ley de Dios, cosa que no hace la democracia, el orden natural y respeta el bien común? Probablemente estemos hablando de otra cosa. O sea, si tengo que responder, diría y no, porque en ese caso estaríamos hablando de otro sistema, no de la democracia. Estaríamos hablando de otra cosa que estaría muy buena, evidentemente, porque que se respete la ley de Dios, el orden natural y el bien común, estamos hablando de un sistema político que es lícito, que es legítimo, y que no es ilegítimo, como dirían los antiguos, acerca de la democracia. Bueno, en ese sentido, estuve viendo que se generó un intercambio interesante aquí en el chat, y una de las personas justamente dice, digamos, lo escribió antes de que nosotros lo dijésemos, pero justamente dice que si la democracia no tuviese estos problemas, y coincide con lo que estamos diciendo, dejaría de ser propiamente hablando una democracia, y sería otra cosa, una república, una politia o politea, claro, no sé. Claro. Exacto. Muy bien, Sebastián. Claro, capaz que estaríamos hablando de otra cosa, sí. La politia, que es la mejor traducción para no confundir con república, que ya tiene una matriz, una connotación moderna, es la forma legítima de la democracia, por así decir, o en realidad está mal esa expresión, perdónenme, es la forma legítima del gobierno de muchos. Es la politeia o politia. La ilegítima es la democracia. Eso en el esquema clásico de los sistemas de gobierno de Aristóteles, que también recoge Santo Tomás. Ahora, ese sistema, por supuesto, persigue el bien común, pero implica que la participación es condicionada, no es igualitaria,
sino que es jerárquica del pueblo. Pero es cierto lo que dice Sebastián, en ese caso estamos ante un sistema político lícito que persigue el bien común. Claro, todavía tendríamos, porque en el comentario de quien hizo la pregunta se refería a la ley natural, al bien común, pero seguiríamos con la presencia de los partidos políticos, por ejemplo. Los partidos políticos, lo pregunto de forma retórica, ¿pueden perseguir el bien común? No sé, yo creo que según lo que hemos hablado me parece que no. Pero bueno, la verdad que da para mucho. Nos estamos viendo un poco bizantinos también. Yo quiero decir una cosa, que también esto pasa. Vamos a cambiar la pregunta, ¿no? Supónganse que sí, por supuesto. Supónganse que yo les pregunto a ustedes, ¿puede haber un comunismo sano? Claro. Entonces, de repente, del otro lado, probablemente los férreos anticomunistas que tenemos aquí van a decir, no, pero ¿cómo va a haber un comunismo sano? ¿Cómo va a haber no, y no, yo te digo, no, tranquilo. Te digo, no, imagínate un comunismo que no fuese ateo, un comunismo que no sustraiga la propiedad privada, un comunismo donde no haya omnipotencia del Estado. Entonces yo te empiezo, le empiezo a poner soda a ese comunismo, y entonces, y tú en un momento me vas a decir, bueno, pero entonces, ¿por qué usamos la palabra comunismo para llamar a eso? ¿No? La verdad, Juan Carlos, estuviste excelente, sacaste toda tu faceta de filósofo, lógico. De docente, nada más. Claro, no, pero también lo viste por el lado lógico. Perfecto, está buenísimo con el ejemplo, pues con lo mismo. Igualmente las preguntas yo las considero muy buenas, la reflexión está muy buena, pero juntos nos hemos dado cuenta de esto. Claro, sería como decir, me preguntan, bueno, pero si el comunismo, ¿podría ser bueno un comunismo si respetara la propiedad privada y si fuera católico? Y si no fuera ateo. Entonces, claro, perfecto, ¿no? Pero entonces estamos dejando de hablar del comunismo, es otra cosa. Así que yo creo que con esta intervención tuya queda de forma bastante sólida respondido el tema, ¿no? Argumentado el tema. Bueno, te agradezco. Aquí también, por ejemplo, Sebastián recomendaba una obra para Guillermo Ramadán que se titula Guerra Contrarrevolucionaria. Seguramente Guillermo conoce a Jordán Bruno Ollenta, uno de los intelectuales argentinos del nacionalismo católico más influyentes del siglo XX, que tuvo una enorme prédica en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la Fuerza Aérea. La guerrilla le quita la vida en el año 1974, ¿sí? Justamente porque temía la influencia de Ollenta en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Vamos a ver si hay otras. Claro, y Sebastián ahí refiere, la verdad que las interacciones son excelentes, se nota gente muy bien formada, porque él refiere a un método de participación popular, por así decir, legítimo, que yo decía que lo sabía, que es el primus inter pares. Podría el primus inter primus también. Pero sí, tal cual. Aquí nos agradecen las respuestas y aquí hay un comentario final que dice que lo estrictamente correcto, según el padre Membiel en uno de sus libros, sería no llamar a eso democracia, claro, ¿sí? Sino evitar el nombre, justamente porque el nombre está asociado a una carga semántica política distinta, que es la que venimos analizando. Sí. Aquí suma también desde Ecuador Andrés un comentario, ¿sí? Reforzando todo lo que venías diciendo, ¿sí? A ver si hay otra pregunta. Creo que hay una pregunta más, ¿sí? Saludamos a Emilio Nazar desde La Plata. A ver, mirá la pregunta que te hace Emilio. Dice, si la democracia deriva en anarquía, ¿por qué no hay reacción ante esta anarquía global? Y ahí yo, antes de que contestes, yo me pregunto, ¿la democracia deriva en anarquía? Te dejo a ti. A ver, la pregunta la entiendo. Si la democracia deriva en anarquía, ¿por qué no hay reacción ante la anarquía global? Claro, entiendo por qué me preguntaste eso. Tendríamos que ponernos de acuerdo qué es anarquía. Porque, a ver si conteste conmigo, Juan Carlos, la anarquía
y ahora que está Milei en el gobierno allí en la Argentina, qué tema este de la anarquía. Pero la anarquía en principio sería el gobierno sin Estado, ¿no? O sea, el anarquismo apunta, ya sea en su faceta decimonónica de izquierda, como ahora de derecha, por así decir, Milei, contra el Estado. O sea, sería una sociedad sin Estado, la sociedad anárquica, ¿no? Entonces, no sé, en realidad la democracia, quizás Emilio, no esté hablando de la anarquía en ese concepto, de la sociedad sin Estado, sino que esté hablando de un concepto anárquico, estoy pensando en voz alta, en un sentido de que deriva en una degradación, en una decadencia absoluta. No sé si va por ahí lo que él quiere decir, que eso es cierto, eso lo estamos comprobando. ¿Y por qué no hay reacción ante esa decadencia absoluta, ante esa degeneración? Y bueno, sería largo, pero pienso yo que religiosamente podríamos decir que el príncipe de este mundo es el demonio, que como decíamos antes, muchas veces las grandes masas, las mayorías, no llevan la razón. Como es infinito el número de necios, dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, no necesariamente porque estemos ante esta presencia decadente total, las personas van a reaccionar, pienso yo. No necesariamente va a ser así. Al contrario, muchísimas personas capaz que se ahondan y se prestan a profundizar y hasta disfrutar de esas mieles, pseudo mieles de esta decadencia. ¿Sí? Personas que se dedican a ser promiscuas, personas que se dedican al mal. Así que, digo, si va por ahí, la respuesta podría ser bastante profunda y daría para mucho. No sé si quedamos por ahí, Juan Carlos. Yo agregaría, hay dos premisas de la pregunta de Emilio que uno podría revisarlas y tratar de ver. Primero, si la democracia deriva en anarquía, yo creo que deriva en lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo no es propiamente anarquía, lo que estamos viendo es un orden malo. Sí, sí, sí. Entonces, y segundo, ¿por qué no hay reacción ante la anarquía global? O que sería ante... Yo creo que sí hay reacción. Lo que pasa es que la reacción no logra ganar la pulseada, pero hay reacciones. O sea, aparentemente hay reacciones. Cuando las redes han promovido que uno conozca a personas de la línea contrarrevolucionaria de todos lados, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de México. Entonces yo creo que hay reacciones. Lo que no hay es una reacción, o que no se ha producido aún, Dios es el Señor de la historia, no sé si se va a producir o no, lo que no hay es una reacción que le haya doblado la pulseada, pero hay reacciones y se pulsea. Una cosita ahí, o si no, lo que hay, Juan Carlos, es falsas reacciones o disidencias controladas, y ahí podríamos hablar de la nueva derecha, quedaría para mucho. Excelente tu comentario, sí, sí. Hay varias preguntas más. Yo la verdad estoy encantado, me ha parecido muy bueno, muy didáctico. Lo que sí les tengo que decir, compren el libro, no podemos seguir, ahora tenemos que terminar, le dejamos, ¿no? Lo dejamos con el gustito de que profundicen en el libro y que además recomendar las redes, ¿no? De el escribano Bruno Costa Pastore, tienen en YouTube el movimiento ¿Verdad? el movimiento Verdad en YouTube, y luego tienen la revista Verdad también, que vamos a dejarla aquí ahora mismo, el link para que lo puedan acceder ustedes. ¿Sí? ¿Algunas palabras finales, estimado Bruno, que quieras decir? Estoy encantado, agradezco a Dios en primer lugar, te agradezco a ti, Juan Carlos, y agradezco a la audiencia porque creo que sería una charla muy rica y encantado sobre todo con la audiencia que hemos tenido, que se nota, ya lo dije, muy preparada, muy inteligente, así que muy agradecido por todo. Gracias, muchas gracias. No, por favor, la verdad es que nosotros agradecemos que vos te hayas tomado la molestia de escribir esto.
que en realidad no fue una molestia, porque sabemos que te gusta escribir. Ahí están tus redes puestas en pantalla. Sí, aquí tienen. Es un escritor. A mí me gusta leerte, voy a hacer una confesión, porque tienes una buena pluma, es ágil, es irónica, es mordaz. Así que yo aprovecho para recomendarte también, no solo por el contenido, que es muy bueno, sino también por el estilo. Gracias. ¿Sí? Ahí también recomendé tu canal de YouTube, donde hay muchos temas que los hemos mencionado. Saludo al público, ¿sí? Hay muchos comentarios, no podemos meterlos a todos, pero realmente te agradezco mucho tu tiempo, te mando un saludo y que empieces muy bien el año y que esta sea la primera de muchas otras transmisiones o colaboraciones contigo. Por supuesto que sí, me encantaría. Dios mediante será la primera de muchas. Te mando un abrazo a ti también. Felicidades, feliz año y también para la audiencia. Gracias por todo. Un gran abrazo. Hasta pronto. Y saludos para toda la audiencia.